tengo la fortuna de poder predicar sobre la familia sacerdotal. Y realmente para uno poder tener ese despertar de valientes, debemos enfocarnos también en nuestra familia. Diga, mi familia sacerdotal. Debo tener esa familia sacerdotal. Y hay algo que yo quiero hacerle preguntas. Me gustaría que si tuvieran las cámaras prendidas algunos, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen la palabra rema de su familia? ¿Alguien tiene palabra rema para su familia? ¿Una palabra rema? Si no la tienen, mi invitación es a que la tengan. Cuando yo estaba soltero, Dios me dio la palabra rema para mi familia, que fue en Isaías 60. Y esta palabra pues, es la que me ha sostenido y la hemos podido evidenciar, vivir juntamente en mi casa. Y dice la palabra, aun cuando no tenía familia, y esto es también para los solteros, uno tiene que siempre moverse sobre esa palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema para tu familia? Y dentro de esta Isaías 60 dice acá, podemos leerlo del uno en adelante, pero dice más adelante, versículo 4 dice, y alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Aquí el Señor ya me había profetizado sobre mis hijas. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y démonos cuenta que ese es el primer inicio. Ese es Isaías 60. El Señor me lo regaló del uno al 6. 7, que ese fue antes de ser casado. Entonces, si aquí hay solteros, tengo que decirles, es importante este tema también de la familia sacerdotal, porque muchos me podrán decir, no, es que resulta que es que yo soy el único convertido de mi familia, pero como joven también tienes que entender que tú empiezas a generar una familia sacerdotal. Tengo esa fortuna. Tengo la fortuna de poder predicar esta palabra, pero hay algo importante de entender. Siempre tú tienes que moverte con una palabra rema para tu familia. Tú no puedes andar sin dirección, tú no puedes andar eh, sin claridad. Y la palabra siempre te va a dar ¿qué? Claridad. Dile, la palabra me da claridad. Y dentro de todo esto hay algo que debemos entender y es que la familia sacerdotal, la familia que Dios ha escogido es familia para que seamos esos despiertos espirituales. ¿Cómo vamos a conquistar naciones? ¿Cómo vamos a conquistar muchas áreas? A través de que tú tengas una familia sacerdotal. Y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, que es una palabra que yo sé que muchos la conocen, pero es donde Dios está hablando como tal a nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 y dice lo siguiente, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9. Es bueno que tomen nota. Siempre Dios va a hablar a nuestras vidas. No sé si ya hablaron, por ejemplo, si nos damos cuenta, Dios habló algo. ¿Tenemos palabra rema para nuestra familia? Téngalo ahí claro. Y dice la palabra del Señor así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a dejarlo ahí. Mas vosotros sois qué? Diga, yo soy linaje escogido, mi familia es linaje escogido. Desate, profetice sobre tu familia, diga, porque con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para salvación, dice, y dilo hoy, soy linaje escogido, mi familia es linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y si nos damos cuenta en la antigüedad, la nación santa o naciones como tal era el enfoque de la familia. ¿De a dónde nacieron las naciones? Diga, de la familia. Las naciones nacen de la familia. Y la familia siempre ha estado en el enfoque de Dios.
Desde la misma creación ha estado ese enfoque de Dios para la familia. Y tú tienes que entender que tu familia tiene que ser una familia sacerdotal. Y tú puedes decir hoy, no, no tengo familia sacerdotal, pero que hoy el mayor propósito de tu corazón sea que tengas familia sacerdotal. Diga, tengo familia sacerdotal. Vas a empezar a predicarlo. Si tus hijos están en otra sintonía, pero vas a empezar a profetizar, mi familia es sacerdotal. Tengo familia sacerdotal. Mujeres cabeza de hogar, declaren, ustedes son la cabeza, declárenla, ustedes son la cabeza. Diga, tengo familia sacerdotal, mi familia sacerdotal. Y es importante que cada uno de los que estamos aquí tengamos claridad que Dios nos ha escogido como nación. Por eso dice, nación qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. Tú y yo fuimos adquiridos ¿por quién? Por el Señor. Somos adquiridos por Él. Y en todo este proceso debes entender que si de pronto tus hijos no están en el camino, si de pronto tu esposo o esposa no está en el camino, tú tienes que ser aquel profeta en tu tierra. Tienes que ser aquel que se levante en este tiempo para que tu vida sea llena de la presencia y de la gloria de Dios. Hay algo, la palabra de Dios no debe ser impuesta. La palabra de Dios debe ser impartida. ¿Lo tenemos claro? La palabra de Dios no debe ser impuesta, debe ser impartida. Si vamos a la declaración del pastor César, hablaba de quién? Del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la comunión con el Espíritu Santo, la palabra impartida tiene ¿qué? Poder, diga, la palabra tiene poder. Y es donde cada uno de nosotros debemos tener esa claridad, que la palabra de Dios tiene poder. Todos debemos declarar que la palabra de Dios, la palabra, y cada uno de nosotros debemos entender que hay unas características que debemos cuidar en nuestra casa, o unas áreas que debemos cuidar en nuestra casa. ¿Qué áreas debemos cuidar? El área espiritual, debemos cuidar el área emocional, debemos cuidar el área física, debemos cuidar el área ministerial y también el área financiera. ¿Quiénes estuvieron anoche en la predicación del pastor Jorgito Puerto? Tremenda charla, conceptos básicos de lo que es una administración financiera. Yo lo conozco y él es un hombre muy disciplinado en su área financiera. Es muy disciplinado y hemos conocido testimonios de milagros financieros a causa de esas disciplinas financieras. Entonces, démonos cuenta que todo está en la palabra. Por eso lo importante que cada uno de los que estemos aquí tengamos claridad de la palabra. Entonces, algo que debemos entender es que el Señor quiere que nuestras familias sean sacerdotales, pero ¿qué debemos cuidar? Esa área espiritual, esa área donde la palabra tiene que ser viva. Tú no puedes permitir en tu casa el pecado. Hay un problema y es que muchos están mezclando el mundo con lo santo. Nos estamos volviendo permisivos con el pecado muchas veces. O a veces por salir de problemas nos volvemos esos permisivos y no hacemos que nuestra familia se santifique. No permitimos a través de nuestro testimonio que la gloria de Dios sea desatado en la casa. Mira lo importante de lo que es el testimonio. Mira lo importante que nosotros entendamos que la palabra tiene que ser viva y eficaz. ¿Pero en quién? En mi vida, diga. En mi vida. La palabra tiene que ser viva y eficaz. ¿A dónde? En mi vida. No busques que sea viva y eficaz en los otros, porque ahí es donde tú te vas a estrellar, porque mientras que tú quieres señalar a los demás, pierdes el norte. Y en la palabra en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Dice qué? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Toda palabra de Dios es qué? Limpia.
Toda palabra de Dios es que limpia. Proverbios 29:5 dice, la palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios es limpia. Así tiene que ser tu casa, así tiene que ser tu familia. Tú eres el encargado de santificar tu casa. Tú eres el encargado de que tu casa sea bendecida. Tú eres el encargado que tu casa sea llena de la presencia de Dios. Porque algo que se hace perder de vista es cuando nosotros entramos a permitir muchas cosas. En estos días hablaba con un chico y me hablaba de la pornografía animada. Y qué vaina tan tremendo y muchos no se meten y a veces muchos quieren educar a sus hijos con el celular. No, señores. Muchos quieren ser permisivos con sus hijos en muchas áreas. No lo permitan. Dios no nos llamó a ser amigos de nuestros hijos. Dios nos llamó a ser padres. Joven, Dios te llamó a ser aquel que honre a padre y madre. Dice la palabra para que te vaya bien en qué? En todo. Es la promesa. Es la promesa que Dios nos ha dado. Y es donde nosotros tenemos que levantarnos como que, como familias sacerdotales. Tú eres el encargado de proteger tu casa. Tú eres la encargada de proteger tus hijos. Tú eres el hombre encargado de proteger toda tu familia. Si eres mujer, cabeza de hogar, eres la encargada. Porque algo que no se puede permitir es eso. Y mire, y eso es bíblico. Mire lo tremendo que le pasó al profeta Elí. Si vamos al libro Primera de Samuel, que esto me impacta mucho porque él perdió de vista, Primera de Samuel 2:12, él perdió de vista algo. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué eran los hijos de Elí? Impíos, y él siendo el sacerdote, pero sus hijos eran ¿qué? Impíos, impíos. Y démonos cuenta que tú no puedes ser lapso, porque Dios nos ha llamado a qué? A salvar nuestras generaciones. Y si vamos al versículo 30 de esa primera de Samuel 2 dice, por tanto, Jehová, ¿qué dice ahí? El Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tremendo esto. Me impacta esta palabra. Y ojo con esto, amados, porque es que muchas veces uno entra y puede caer en el error de querer que no le digan nada al niño, no le digan nada a la niña, Dios les va a hablar. No, hermanos, hay momentos donde uno tiene que llamar al pecado, pecado. Uno no puede ser lapso. Y muchas veces hemos caído en el error de que nos volvemos muy lapsos y dejamos que el propósito de Dios se cumpla. Y démonos cuenta que qué pasó por esa posición de Elí, su descendencia fue raída de la presencia de Dios. Duro esto, duro esto. Y es donde nosotros tenemos que entender que el área espiritual se tiene que cuidar. Usted tiene que ser celoso y celosa del área espiritual. Estamos en ayuno, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que la manifestación y la gloria de Dios a través de este ayuno sea honrarlo, sea levantar las manos y decirle te amamos, te glorificamos, te bendecimos, pero también que nosotros seamos esos pastores de nuestra casa, que seamos los sacerdotes de nuestra casa, que seamos los líderes de nuestra casa, que seamos aquellos que podamos levantarnos y decir, mi casa ha servido a Dios, mi casa sirve al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Tener descendencia sacerdotal.
Amén. Descendencia que le sirva al Señor, descendencia que se rinda al Señor. Y es donde cada uno de nosotros tenemos que ir en estos tiempos a hacer cosas nuevas. La otra área es el área emocional. Y vamos a ir a Primera de Timoteo, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra del Señor, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿La qué? Piedad. Ejercitémonos en la piedad, porque la piedad ayuda a que tú también entiendas y podamos entender ese entorno emocional, nuestros hijos, nuestra cónyuge, nuestro cónyuge. Porque algo que se pierde de vista, y yo les hago una pregunta, los que son casados o los que son hijos o los que son papás, ¿hace cuánto no se sienta en la sala y les dice, cuéntame cómo estás verdaderamente? ¿Sí lo han hecho? ¿O seguimos en el afán del día? Corremos todo el día. Hola, ¿cómo está? Tenga la comida, mire televisión, mijito. Estamos en la época de partidos, entonces diviértase ahí. Y estamos enloquecidos como Marta, que está dando vueltas, está afanada, está ansiosa, ¿cierto? Pero ha perdido de vista ¿qué? Lo importante. ¿Y qué es lo importante? Tus hijos. ¿Qué es lo importante? Tu esposo, tu esposa. ¿Qué es lo importante? Tu relación con el Señor. Y esa área emocional es importante cubrirla. Tú tienes que ser aquel cercano. Hace unos días, o ya hace unos, salí con mi hija menor. Le dije, vamos a tomarnos un café. Y fuimos y nos tomamos un café. Y ella empezó y me dice, papá, resulta que te acuerdas el paseo en el colegio que íbamos a hacer una salida. Le dije, sí, cuéntame, hija. Me dice, imagínate que unos compañeros me estaba diciendo que yo llevara trago al paseo, que como pues a mí me tenían en buena estima, por decir los profesores, que yo llevara el trago. Le dije, y cuéntame qué pasó, ¿lo hiciste? Me dijo, papá, pues yo me puse a pensar. Primero, pues eso no le agrada a Dios. Segundo, si lo hago, pues me meto en problemas y me van a coger y me dicen, ¿tú en el colegio hacías cosas así tremendas? Le decía, yo cometí errores de esos, hija, pero no me trajeron buenas consecuencias. Y me decían, y bueno, ¿y tú qué piensas de eso? Y empezamos a hablar todas estas cosas que no lo había comentado. Pero cuando tú tienes esos espacios de tiempo y tú le das la importancia a tus hijos, le das la importancia a tu cónyuge, le das la importancia a todos los que están alrededor de tu casa, eso empieza a traer ¿qué? Esa estabilidad emocional. Empieza a haber la confianza. Y también debes entender que no debes permitir el temor. Tienes problemas. A veces el mayor problema que se pueden suscitar son los temores. ¿Qué dice Isaías 41:10? Isaías 41:10 dice lo siguiente. Voy a ir rápidamente porque esto es un tema muy largo, pero vamos a tocar unos temas específicos porque creo que es un tiempo de ministrar las familias. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre que dice ahí, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre Dios va a estar contigo. En Juan 14:27 el Señor que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es donde toda el área emocional, nosotros somos seres emocionales, pero tenemos que entender que esa área emocional, agarrada de la mano del Señor,
va a traer un fruto de gloria para una familia sacerdotal. Hermanos, ¿qué saca usted con ganar al mundo si pierde a su familia? Deja la religiosidad, deja la acusación, porque muchos a veces son expertos en la palabra, pero para justiciar a otros, pero no para aplicarlos a su vida. Y tú tienes que ser cuidadoso en tu casa. Tú tienes que ser ese hombre, esa mujer sacerdotal que le diga que siempre ellos vean en ti el testimonio. Que la palabra de Dios, vuelvo y les digo, no sea impuesta, sino sea impartida. La palabra de Dios tiene que ser ¿qué? Impartida. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Ese es cuidado. ¿Somos qué? Familias sacerdotales y decláralo. Soy linaje escogido. Tengo familia sacerdotal. Tengo sacerdocio santo. Tengo esa familia que Dios ha escogido para esto. Y démonos cuenta y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, que es una palabra que habla sobre esto, donde hay una experiencia que tuvo Pedro. Démonos cuenta que Pedro, después de ser tan emocional, y si ustedes leen todo el capítulo 1 de Primera de Pedro, bueno, todos los capítulos de Primera de Pedro, es donde Dios va llevando a la iglesia diciéndole cómo tiene que comportarse, cómo tienen que sujetarse. O sea, les está llevando a una dimensión donde él en su vida naturaleza, el Señor le dijo paz y él cogió y le cortó la oreja al soldado. El Señor le decía, y él le decía, mi vida daría por ti. ¿Y qué pasó? No huyó, ¿cierto? Y démonos cuenta que ese Pedro, Dios lo usa de una manera para darnos esa línea para entender nuestra familia como una familia sacerdotal. En Hechos 10 vemos la historia de quién. Esta es la historia de Cornelio. Era la historia de Cornelio. Era un hombre, era un centurión que no era del pueblo. Pero me impacta mucho porque este Cornelio era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre que se entregaba a Dios. Y, y Cornelio, a través de un sueño, ¿cierto? A través de un sueño, Dios le dijo que llamara y que llevara a quién, a Pedro, ¿cierto? Pero en el versículo 24 dice de Hechos 10, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, a quien, a Pedro y a sus enviados, ¿cierto? Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué hizo Cornelio? Cornelio trajo a quién, a su familia, a sus familiares, a escuchar qué, la palabra de Dios, a escuchar en ese momento lo que Dios tenía para ellos, lo que Dios tenía para su casa, lo que Dios tenía para su propósito. Y es impactante ver cómo este hombre, Dios le habla, Dios le dice. En el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ayunando. Gloria al Señor. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, estamos llegando a la hora novena. Gloria a Dios. Mire que esto es profético, ¿no? Estamos en ayuno y estamos llegando a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hermanos, estamos llegando, ayuno, estamos llegando a la hora novena.
¿Eres hombre y mujer de oración? Diga, amén, aleluya. Creo que todos somos de oración, todos aquellos. Y todo lo que tú has sembrado en la obra del Señor, también serán recordadas delante de Dios. Entonces, démonos cuenta que el Señor, ¿qué quiere hacer en este tiempo? Que cuidemos nuestra vida espiritual, que cuidemos nuestra vida emocional, porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que tú y yo entendamos que somos familias sacerdotales. Ahora bien, el área física es importante cuidarse. Cuídense. Cuídense, vayan al médico. Yo sé que andamos por fe y muchos andan por fe, pero no quieren hacer nada. Pero hagan todos los procesos para que también cuiden, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Dice la palabra, es templo del Espíritu Santo. Y a veces uno pierde de vista el cuidarse. Y a mí me pasó, yo me subí de peso, pero después para bajar ha sido un trabajo. Y este templo lo había convertido en la Capilla Sistina con cúpula y todo, eso era agrandado y todo. Y Dios me llevó que también tengo que cuidar este templo, tengo que proteger esta casa, porque también cuando cuido mi templo, también estoy trayendo protección que a mi familia. ¿O quién quiere morirse antes de tiempo? ¿Cierto que no? Solo Dios tiene el momento, pero también está en nuestro cuidado que nosotros podamos ser aquellos que preservemos también este cuerpo mortal en la sanidad y en la bendición. Amén. En el área ministerial debemos entender algo. Cornelio, ¿qué hizo? Llamó a quién, a toda su familia, llamó a sus amigos, llamó a todo el mundo para escuchar qué, el evangelio, para escuchar ese momento impresionante que iba a pasar allí. Por eso vuelvo y les digo, para los que están entrando, ¿tienes la palabra rema de tu familia? Tienes esa palabra rema para moverte, para profetizar, para orar. Tienes la palabra rema de tu familia para desatarlo sobre tu descendencia, sobre tus nietos. Tienes la palabra rema para que esa palabra sea impartida espiritualmente sobre tu descendencia. Si no lo has hecho, que sea el tiempo de buscar esa palabra rema. Porque cuando nos movemos, porque lo que decía la palabra, ¿no? ¿Qué hace la palabra de la palabra de Dios? Es verdad, es limpia, es pura. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Acuérdese eso. Si Dios lo dice, Él lo hará. Y lo está haciendo. Amén. Y es donde cada uno de nosotros debemos entender que la palabra a nosotros nos ha llamado a ser familias sacerdotales. Para mí es una bendición ver mis hijas en el ministerio. Nunca se les ha impuesto, nunca se les ha dicho, tienen que servirle al Señor, porque algo que ha primado en nuestra familia es, eso es una relación personal. Tú tienes que nacer. Cuando tú tienes el encuentro con Jesús, eso es pasión, eso es servicio, es hacer la obra, es predicar el evangelio, es llevar la palabra, es ministrar. Mi hija pequeña, hace como 2 años empezó papá o mamá, y mamá nos decía, yo quiero saber cómo se hace, porque a veces a mí me aparece hacer el devocional, me decía ella, pero me interesa saber algo. Yo quiero saber, conocer ese Dios que tiene, porque yo escucho que mi papá dice, Dios me habló. Yo escucho que mi mamá dice, Dios me habló. Yo escucho que mi hermana dice, Dios me habló, pero yo no siento que él me hable. No siento nada. No siento que me diga. Y jóvenes, a veces puedes estar en ese momento, pero el perseverar en la búsqueda y en la oración, Dios traerá, porque ¿qué hizo en la historia anterior que estaba haciendo este hombre? ¿Perseveraba en qué? En oración. ¿Perseveraba qué? En ayuno, y este es el tiempo propicio para la oración y para el ayuno, para que venga la presencia del Señor. Amén. Y en 1 Timoteo 4:12 al 14 dice lo siguiente:
Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes somos aquí? Diga, amén, amén. Yo soy pelado, bien pelado. Y dice acá, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ojo con esto, mire, tenemos que ser ejemplo ¿qué? En palabra, en conducta, ¿cierto? Amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dios aquí nos llama ¿a qué? A también ministrar su palabra, a entender que la palabra, y cuando tenemos familias sacerdotales, hay poder. ¿Hay qué? Hay poder. Gedeón estaba trabajando junto a su padre cuando el ángel de Jehová vino sobre él, ¿sí o no? El man estaba trillando allá y escondiendo el fruto, pero el Señor se encargó de enviar a esa casa su presencia. No fue su papá, fue su hijo. Quizás este es el tiempo, digamos, bueno, no soy yo, pero somos nuestros hijos. Jóvenes, quizás tú dices, pero mi papá nada, tranquilo, eres tú el escogido para lo que Dios tiene como familia sacerdotal. Y es donde nosotros tenemos que levantarnos entendiendo que lo que Dios quiere hacer son cosas diferentes. Diga, Dios quiere hacer cosas diferentes. Dios quiere que mi familia sea diferente. Mi propósito es que la palabra rema que haya en mi familia se cumpla. Ya se cumplió esa palabra que les leí, de esa palabra rema que Dios había dado para mi familia, siendo soltero. Se ha cumplido en gran parte. Ahora viene lo mejor. Porque la bendición del Señor es eso, ¿no? Dice que la senda del justo es como la aurora que va, ¿qué? De aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Ahí sí como dicen, sabor. Vamos a ponerle sabor a esta vida espiritual, porque lo que Dios quiere es que tu familia tenga el sabor. Por eso nos dice, ¿somos qué? La sal de la tierra. ¿Somos qué? Sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Da sabor. La sal también sirve para qué? Consagrar, para proteger, ¿cierto? Y démonos cuenta que cada uno de nosotros somos aquellos que Dios llamó para ser hombres, mujeres sacerdotales, jóvenes sacerdotales, familias sacerdotales. No, no le pese la más mínima duda. Vuelvo, les digo, y les soy muy insistente, ¿tienes la palabra rema de tu familia? Si no, que sea un tiempo de búsqueda intensa en el Señor para que puedas levantarte. Porque cuando venga la tormenta, tú le puedes decir, escrito está, ¿cierto? Porque el Señor cuando fue tentado, ¿qué le dijo al diablo? Escrito está. Cuando tú tienes la palabra rema, le dices a las adversidades, escrito está. Fue la promesa que Dios me dio. ¿Y qué cree que va a pasar? Vendrá bendición. Entonces, démonos cuenta que con la historia de Cornelio, que es tremenda porque era un hombre que nada que ver con el pueblo, pero era un hombre de oración, que era un hombre de ayuno y que a la hora novena vino el ángel de Jehová, o sea, el Espíritu Santo a hablarle, que hoy sea el día que a las 9, que a la hora novena, que vamos a estar orando, venga el ángel de Jehová, que venga el Espíritu Santo y nos toque hoy. Que hoy sea el Señor trayendo la libertad, porque es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Amén. Que ese yugo se rompa. Y es importante el área financiera. Dentro de la familia sacerdotal, como lo escuchábamos anoche del pastor Jorge, es entender que tenemos que cuidar también esa área, que tenemos que ser proveedores, que tenemos que ser cuidadores. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá o nos colocará ¿qué? En lo mucho. Sé fiel en lo poco con tu familia.
que Dios los lleva a caminos de abundancia. Aquí el Señor le dijo a Cornelio, tú fuiste fiel en esas diezmos, en esas ofrendas, perdón, y han hecho memoria delante de mí. ¿Han hecho qué? Memoria. Y cuando hacen memoria, porque es que prosperar no solo es billete, prosperar es que tengan la misma presencia del Señor, que tu casa esté gobernada por el Espíritu de Dios, que la gloria de Dios esté en tu casa, que la unción y el fuego esté en tu casa, porque todos debemos andar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y es donde aquí le dice el Señor eso a Cornelio. Tus ofrendas o tus han sido ¿qué? Recordadas delante de Dios. Y démonos cuenta que tú lees esta primera historia y no dicen cosas mayores, pero cuando Pedro envía el informe a la iglesia en Jerusalén, hay un versículo y esto se lo dijo este varón, Cornelio, a Pedro y está en 11:14, Hechos 11:14. Y dice, Él te hablará palabras. ¿Quién le estaba diciendo? El Señor a Cornelio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Serás salvo qué? Tú y toda tu casa. Es palabra. Cuando tú permites que el evangelio entre a tu casa, cuando tú permites que tu casa sea una célula, cuando tú permites que tú seas usado en la obra del Señor, ¿qué pasará allí? Serás salvo tú y toda tu casa. Dios no es hombre para mentir. Números 23. Ni hijo de hombre que se arrepienta. Porque en él sus promesas son sí y son qué y amén. Y es donde cada uno de nosotros debemos trabajar por nuestra familia. Mire, hermanos, el mayor fracaso de los ministerios es cuando hay división en la casa. El mayor fracaso que puede haber en los ministerios es eso. El mayor fracaso financiero que pueden haber en las casas es cuando hay una casa dividida. El mayor fracaso que puede haber en muchas áreas de tu vida es cuando hay ¿qué? División. Y Dios no quiere eso. Dios nos trajo a ser uno solo. Tu casa tiene que ser ¿qué? Uno solo. Diga, mi casa tiene que ser uno solo. Porque dice en Marcos 3:25, y si una casa está dividida, ¿cierto? ¿Qué dice? Contra sí misma, dice que contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Mire, hermanos, cristianos se separan. Y uno dice, ¿cuál es la gran pregunta ahí? ¿Cuál es el gran interrogante? Se descuidaron en lo espiritual, se descuidaron en lo emocional, se descuidaron en lo financiero, se descuidaron en lo físico, pero todo puede llegar a un punto es donde permitieron la división. Y el enemigo sabe que cuando divide una casa, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de dejar los orgullos. Es tiempo de dejar su idolatría, porque a veces somos idólatras. A veces caemos en ese pecado y uno dice, no, pero ya no adoro santos. Pero tú eres idólatra de tus pensamientos, de tus posiciones. Eres idólatra porque solo piensas en ti. No sé, pero para ser familias sacerdotales tenemos que ser uno solo con el Señor, uno solo entre la pareja y uno solo con nuestros hijos. Ese debe ser el uno solo, porque fue lo que Dios impartió. Serán una sola carne a la pareja.
Y nuestros hijos son ¿qué? Simiente, nuestra simiente. Entonces, amigos, esto es un tema que abarca muchas cosas. Traté de sintetizarlo porque esto sale, el Señor empieza a fluir y le habla a uno de todo, de muchas otras áreas, pero se quiso sintetizar en estas áreas y es donde tú tienes que entrar a entender algo. Tú no puedes permitir en tu casa la mentira. ¿Y qué es permitir en la casa la mentira? ¿A quién les gusta tener sus números bloqueados, sus teléfonos bloqueados? Aquí en nuestra casa, nuestras hijas tienen que estar sin bloqueo. Pues tenemos acceso para mirar sus conversaciones. Les respetamos, pero tenemos acceso. Es una norma que debe haber aquí en la casa. Mi vida tiene que ser transparente con la de mi esposa, igual que mi esposa conmigo. Ella conoce todo. Ella puede entrar a mi celular, ver conversaciones, porque la mentira te lleva al temor y el temor causa lazo. Ojo con eso. No permitan cosas ocultas. Sean claros, sean unánimes en las decisiones. Hombres, déjense a veces hablar por las esposas, porque muchos no se dejan hablar. Y a veces Dios usa, y sé que el Espíritu Santo las usa tanto, que las hace sabias. Por eso dice en la palabra en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, ¿cierto? En Santiago 1:5 lo dice. Si nos falta sabiduría, pidámosela al Señor. Pero nuestra familia tiene que tener el enfoque que es una familia sacerdotal. Cuando nosotros cohesionamos nuestra familia y la fortalecemos, ¿sabe qué va a pasar? Ese despertar de los valientes que el diablo se tenga en todas las áreas. Y estamos despertándonos. Que esta palabra venga y te despierte y despierte tu corazón, despierta tu espíritu, despierta tu alma. Y vamos a empezar por lo básico. Palabra rema para mi familia. ¿Palabra rema para qué? Para mi familia. Vamos a orar, vamos a ministrar porque es la hora novena. Y vamos a orar 10 minutos, pero vamos a orar por nuestra familia. Si hay necesidad de que Dios traiga nuevamente los hijos, Dios lo hará, porque estás en oración y estás en ayuno. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestra familia, nuestra descendencia. Señor, hoy nos colocamos bajo la plenitud de tu sangre preciosa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido lapsos, Señor, con el pecado. Perdónanos, Señor, si hemos permitido, Señor, que el pecado toque nuestra familia o que el pecado, Señor, esté dentro de nuestra casa, Señor. Perdónanos hoy. Perdónanos, Señor, porque tú eres aquel, Señor, en el cual, Señor, debo tener, Señor, honra y gloria, Señor. El temor es a ti, Señor, no a los hombres, no a las circunstancias. Por eso hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú desciendas en este tiempo, desciende en este momento, así como tú viniste, Señor, y tocaste a este hombre, Señor. Cuando tú viniste y tocaste a este varón, Señor, que no te conocía, pero era un hombre que te buscaba en oración, que te buscaba en ayuno. Era un hombre, Señor, que llevaba sus ofrendas. Era un hombre que te honraba, Señor. Era ese hombre, Señor, en el cual, Señor, tú te agradaste, Señor, porque este es el tiempo, Señor. Y declaramos que así como tú visitaste a Cornelio, hoy visitas nuestras vidas, hoy visitas nuestras casas, hoy visitas nuestros hijos, hoy visitas nuestros nietos, hoy visitas nuestras generaciones, Señor, porque tú, Señor, así lo has prometido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, atamos y encadenamos todo espíritu de disensión, todo espíritu de división que se ha querido levantar en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu que ha querido venir a destruir, a matar y a robar lo que Dios ha sembrado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Atamos y encadenamos al espíritu de Bar Jesús, al espíritu lleno de todo engaño, lleno de toda
mentira. En el nombre de Jesús lo atamos, lo encadenamos y lo ligamos y le echamos fuera de nuestra familia, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra descendencia. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que hoy nos levantamos, Señor, como guerreros, Dios. Hoy nos levantamos, Señor, y declaramos, Señor, que a causa, Señor, de la promesa, Señor, tú, Señor, traerás bendición a mi casa, porque sabemos, Dios, que la promesa, Señor, es que yo y mi casa serviremos al Señor en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Señor, que este es un tiempo, Señor, que tú nos unges, Señor, con ese aceite nuevo, con ese aceite fresco, que tú, Señor, nos llenas de tu presencia, que tú, Señor, nos restauras, que tú nos sanas, Señor. Padre, hoy te pido, Dios, por las relaciones, Señor, las relaciones de esposos, las relaciones de padres e hijos, Señor, porque tu promesa es, Señor, que en los tiempos postreros volverían los ojos de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Yo reclamamos esas promesas, Señor. Si se ha perdido de vista esa relación, Señor, hoy restáurala, restaura nuestra relación con nuestros hijos, restaura la relación, Señor, con nuestros cónyuges, restaura la relación con los padres, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy te pedimos, Dios, de que seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hoy tocando, que seas tú, Señor, sanando las finanzas. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hoy atamos y encadenamos todo espíritu devorador, todo espíritu de deuda, todo espíritu de mala administración, todo espíritu que ha querido venir a robar, a matar la economía de las familias. En el nombre de Jesús lo atamos, lo encadenamos con la sangre del Cordero inmolado y declaramos, Señor, que a causa de esa sangre hoy se rompe toda maldición, se rompen los yugos, se rompen las ataduras generacionales, se rompen, Señor, las ataduras por mi propio pecado, y en el nombre de Jesús lo llevamos a la cruz del Calvario. Toda maldición por la mala administración es llevada a la cruz del Calvario, y en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos ahora mismo ese espíritu y declaramos, Señor, que tú nos llenas, que tú, Señor, haces memoria, Señor, de nuestras ofrendas, haces memoria de nuestros diezmos, Señor, porque hemos probado, Señor, y tú nos bendecirás, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tu mano, Señor, está sobre mí. Dile, Señor, tu mano está sobre mí, tu mano está sobre mí, tu mano está sobre mí. Dile, Señor, tu mano está sobre mi vida, tu mano está sobre mi familia, tu mano está sobre mi descendencia. Ahora en el nombre de Jesús, decláralo, créelo, desátalo, porque ese es el tiempo profético, ese es el tiempo que Dios ha determinado para tu bendición, ese es el tiempo que Dios ha determinado para tu descendencia, ese es el tiempo que Dios ha determinado para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque declaramos, Dios, que ese es el tiempo de avivamiento, es el tiempo, Señor, donde tú, Señor, te glorificas, donde tú, Señor, te levantas, Señor, conforme, Señor, a tu gloria, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy también presentamos, Señor, ese llamamiento que tú has hecho a las familias. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo temor sea echado fuera, todo temor al llamamiento, toda desidia al llamamiento, todo enfriamiento, Señor, que tú, Señor, nos diste ese avivamiento, Señor, y se ha enfriado. Padre, perdónanos, pero levántanos hoy, Señor, en espíritu, levántanos en verdad, levántanos en poder, levántanos en gloria, Señor, porque ese es el tiempo, Señor, que tú has determinado, Señor, para ver, Señor, para ver el fruto y el fruto abundante, para ver en estos tiempos, Señor, donde, Señor, ensanchamos las tiendas, donde movemos las estacas, para ver, Señor, la gloria tuya, para ver, Señor, familias restaurados, ministerios restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy declaramos, Señor, que hay poder en tu sangre y declaramos que tú nos has entregado la victoria, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy, Espíritu Santo, y vas a levantar las manos al cielo. Le vas a decir, Espíritu Santo, visítanos hoy. Tú visitaste a Cornelio, Señor, cuando estaba en oración, cuando estaba en ayuno y a la hora novena, Señor. Señor, hoy visítanos, Señor. Estamos en ese tiempo, Señor, de oración, de ayuno, de la hora novena, Señor. Llénanos hoy de tu presencia. Trae la respuesta, Señor, a quien lo necesita, Señor. Trae respuesta, Señor. Trae vista al que no ha visto, Señor. Trae paz al que no la tiene.
Trae fuerza al débil. Trae respiro y liberación como tú lo has prometido a tu pueblo. Y si lo quieres hacer de una manera de fe, respira, inhala y exhala, porque hay respiro y liberación para su pueblo. Hay respiro y liberación para tu vida. Hay respiro y liberación para tu familia. Hay respiro y liberación para tus hijos. Hay respiro y liberación para tus padres. Hay respiro y liberación para tu familia. Hay respiro y bendición para tus finanzas. Hay respiro y liberación para tu vida ministerial. Hay respiro y liberación para todas tus áreas. Dile, Señor, porque hoy recibo respiro y liberación. Hoy recibo revelación del cielo. Hay respiro y liberación en todas mis áreas. Hay respiro y liberación en mis emociones. Hoy respira y dile, Señor, necesito respiro y liberación. Los temores se van, la angustia se van. Señor, hoy en el nombre de Jesús, toda depresión sale ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque hay respiro y liberación. Hay respiro y liberación. Hay respiro y liberación, Señor, porque tú así lo has prometido y escrito está, Señor, y creemos porque hay respiro y hay liberación. Padre, y en el nombre de Jesús hoy bendigo, Señor, a estas familias, Dios. Señor, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, hoy les alcanza. La bendición de tu precioso Espíritu Santo los llena ahora, Señor. Señor, porque a causa de tu sangre tú los has justificado, Señor. Y esa sangre, Señor, es el precio pago por su bendición. Señor, los bendigo. Honra este tiempo de ayuno. Honra, Señor, este tiempo de intercesión. Honra este tiempo, Señor, de oración, Señor. Que ellos vean, Señor, milagros sobrenaturales. Señor, en el nombre de Jesús, los cielos de bronce se quitan, los pisos de hierro se destruyen, Señor, y que tu gloria será manifestada ahora mismo en sus vidas, en sus familias y en su descendencia. Señor, los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque benditos son. Benditos son como nación, benditos son como familias, benditos son porque son nación santa y pueblo adquirido por Dios. Hoy los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.